El día de hoy estaremos finalizando este capítulo 8 de la primera carta a los Corintios y comenzaremos a leer desde el versículo 7 entonces al versículo 13. Dice así la palabra de nuestro Señor. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Hermano, tome asiento. El sermón del día de hoy tiene por título El ejercicio de la libertad. Como ya hemos mencionado, hoy día vamos a estar terminando este capítulo 8. Hemos tenido la oportunidad de poder rescatar 3 sermones de este capítulo 8, ¿cierto? Que nosotros ya sabemos que gira en torno a la comida sacrificada a los ídolos. Este es el tema de fondo. Ya hemos hablado, ¿cierto?, de que el conocimiento sin piedad envanece, más el amor edifica. La semana pasada estuvimos hablando del hecho de que Dios es uno, ¿cierto? Y que por tanto los ídolos de los hombres no son absolutamente nada. Y hoy día entonces vamos a cerrar este capítulo 8 viendo lo que nos dice el apóstol Pablo y tratando de cerrar de alguna manera este capítulo. Para eso nos vamos directamente entonces al texto, el cual dice en su versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Lo primero que quizás podríamos preguntarnos es, ¿qué es lo que no todos conocen, ¿no? El apóstol Pablo dice, pero no en todos hay este conocimiento. ¿Qué es lo que no todos conocen? Para poder entender eso, hay que retroceder un poquito de los versículos y se refiere particularmente al hecho de que Dios hay uno y que en los ídolos no hay poder. La semana pasada estuvimos hablando largo y tendido de esto, ¿cierto? Dios es uno, es el todopoderoso, es el soberano. Dios tiene todo el poder, recae sobre todo el poder sobre el único Dios. Y por tanto, los ídolos nada son, no importan, no tienen poder en nosotros. Pero hay dentro de la iglesia de los Corintios personas que no saben estas cosas. No todos saben estas cosas, no todos tienen este conocimiento. Y el apóstol Pablo los va a individualizar y va a decir que este grupo de personas que no conocen estas verdades que podríamos nosotros identificarlas como doctrinas importantes dentro del cristianismo. La soberanía de Dios, el todopoder de Dios, ¿cierto? Personas que no entienden estas son catalogadas por el apóstol Pablo y puestas como débiles, son descritas como débiles. Estas personas son débiles. Estas personas eran personas, podríamos decir que en el contexto en particular, ya estaban habituadas a una vida de idolatría. Recordamos que en el primer siglo, particularmente en este contexto, las personas eran idólatras, la idolatría era algo normal y se llevaba a cabo de manera literal. Habían ídolos, nombres de ídolos, se sacrificaban a los ídolos, habían templos para los ídolos, comedores de los ídolos, había toda una dinámica que giraba en torno a los ídolos, no es como ahora.
Estos hombres débiles de los cuales el apóstol Pablo está hablando, dice, son personas que estaban habituadas a eso y podríamos entender que son débiles porque muy probablemente habían llegado hace muy poco a la iglesia. Por tanto, si bien habían abrazado el cristianismo, todavía tenían muchas de las cosas que ellos venían acarreando de antes. En términos quizás prácticos actuales, tendríamos que usar quizás otro ejemplo para entenderlo, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy día no vemos templos, digamos, generalizados de la idolatría. Existen por ahí, pero están escondidos. Yo no conozco ninguno, por lo menos. A no ser que queramos nombrar a la Iglesia Católica como uno. Eso es otra cosa. Pero no hay de estos tipos como los que habían en ese tiempo, ¿cierto? A dioses paganos. No es algo que nosotros estemos familiarizados. En otras culturas hasta el día de hoy sí lo existen, pero aquí, Santiago 2023, no. Nosotros no estamos habituados a eso. Pero que si quisiéramos hacer algún tipo de símil o algo que nosotros podamos identificar, podríamos, no sé, poner como ejemplo a las personas supersticiosas, ¿no? De las cuales también hemos hablado en este capítulo 8. Personas muy supersticiosas, quizás ligadas a temas rituales, incluso casi de magia, que toda su vida están habituados a eso, ¿cierto? A los horóscopos y a un montón de cosas, que abrazan al cristianismo y como recién vienen conociendo las verdades de Dios, no saben cómo relacionarse con las cosas que venían trayendo y aún las creen muchas. O sea, no se extrañen que hayan cristianos nuevos que se lean el horóscopo, no es raro. Porque vienen una vida habituado a eso. Y como este es un ejemplo de muchos, porque aquí podríamos hacer muchos ejemplos, porque si bien tenemos el texto que es aplicado a la comida sacrificada a los ídolos, podemos y lo vamos a desarrollar con muchas otras cosas, que son elementos que la gente trae desde afuera y que todavía lidia con ellos, pelea con ellos, todavía traen huellas, traen consecuencias a una vida cristiana el día de hoy. Estas personas son débiles. Y ojo que no estamos demonizando la debilidad, porque en todas las congregaciones hay personas fuertes y personas débiles. Y las personas débiles, en general, se refieren a las personas que vienen llegando a la fe. Una persona que viene llegando a la fe generalmente es una persona débil. ¿Y en qué sentido? Que no entiende las verdades bíblicas, que no ha sido expuesto a la comunión y al trato con los hermanos, no ha sido expuesto a la palabra, la obra del Espíritu Santo, del Señor por medio del Espíritu Santo es una cosa que tiene poco tiempo y por tanto no es de extrañarse que sean inmaduras. Son como niños, ¿cierto? Porque así es la vida espiritual, crece uno como un niño y va creciendo. Por tanto, no es de extrañarse que las personas que vienen llegando sean débiles, no los estamos demonizando, todo lo contrario. El apóstol Pablo, ya recordamos, volviendo al contexto general, está respondiendo una pregunta que los corintios le habían hecho. ¿Qué hacemos con las comidas sacrificadas a los ídolos? ¿Las comemos? ¿No las comemos? El apóstol Pablo nunca y no ha respondido sí y no. Si no se han fijado en el capítulo 8, él no ha dicho si come, no come, no ha dicho nada hasta el momento. Él ha apelado al entendimiento, ha apelado a las verdades bíblicas, ha apelado al razonamiento, ha apelado al amor. Aquí el apóstol Pablo sigue diciendo lo siguiente, versículo 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, nosotros podemos ver que estas palabras quizás deberían ser leídas por los débiles. Son una doctrina, podríamos decir, una enseñanza para los débiles. Es decirle a los débiles corintios, miren, si ustedes comen o no comen, no van a ser más ni menos ante Dios. Ellos, que eran débiles y pensaban que si comían sacrificado a los ídolos eran contaminados, porque no entendían, ¿cierto? El apóstol Pablo aquí de manera directa les dice, miren, nosotros no somos más ni menos ante Dios si comemos o no comemos. Y esto quizás tiene múltiples aplicaciones, porque no hay ninguna obra en nosotros para que seamos más y menos ante Dios. Tenemos que tener mucho cuidado de caer en un legalismo, ¿cierto?
al respecto. Nosotros, cuando nos paramos delante de Dios y somos justificados delante de Dios, somos vistos por Dios personalizados en su Hijo. Son las obras de Cristo imputadas a nosotros. Esas obras son perfectas. Nuestras obras, lo que hacemos continuamente, vienen a ser un adorno de la fe, consecuencia de nuestro crecimiento. Pero hermanos, el Señor ve en importancia de la misma manera al más débil y al más fuerte de la congregación. No hay, ¿cierto?, superhéroes aquí espirituales, ni personas que de alguna manera ocupen un lugar especial en el corazón de Dios. No, hemos sido todos predestinados, elegidos por el Señor y rescatados por Él. Y no en virtud de nuestras obras, sino que por las obras preciosas de Cristo. Por tanto, si bien nosotros podemos entender que hay débiles en la iglesia, el apóstol deja claro esto. No son las comidas las que nos hacen más o menos. Y como que el apóstol Pablo ahora va a girar, porque la preocupación del apóstol Pablo, si bien es poder normar esta relación en la iglesia, debemos entender algo. Mientras más se nos dé, más responsables somos. Y aquí, en este sentido, los que deben ser enseñados respecto a relacionarse con las viandas, con las comidas sacrificadas a los ídolos, los más responsables deben ser los fuertes. Y esto en todo sentido de la palabra cuando hablamos del Evangelio. Mientras usted más recibe de Dios en cuanto a conocimiento, en cuanto a madurez, más responsable es de poder llevar a cabo, ¿cierto?, una vida cristiana esforzada, abnegada, de negación, etc. Lo vemos aquí, el apóstol Pablo en el versículo 9 dice lo siguiente: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Como que el apóstol Pablo hace una especie de giro, ¿no? De hablar y poner una verdad a los débiles para ahora enfocarse, ¿cierto?, en los fuertes. Ahora se enfoca en los fuertes. Los fuertes son, podríamos entenderlos como los maduros, los que tienen entendimiento. En las iglesias hay muchos fuertes que ya no hay que enseñar los primeros rudimentos de la fe, sino que ya tienen un sustento doctrinal importante, donde tienen un tiempo asistiendo a la iglesia y por tanto ya están crecidos, donde han sido trabajados, donde han sufrido, donde han sido moldeados. Esos son fuertes, en comparación a los débiles, a los que vienen llegando primero y no tienen mayor entendimiento de las cosas celestiales. Aquí el llamado entonces es a los fuertes. Usted lleva harto tiempo en la iglesia, sabe de doctrina, sabe, ¿cierto?, de la doctrina de la gracia, es un experto en teología del pacto, una eminencia en la historia, ¿cierto? Pero el cristianismo no se trata solamente de conocer, sino que, sobre todo, de hacer. Y el apóstol Pablo entonces le dice, miren, los que conocen saben que un ídolo nada es. Nosotros sabemos que un ídolo no es nada, ¿no? Sabemos que Dios hay uno y que los ídolos no tienen poder. Por tanto, si los ídolos no tienen poder y la carne no es más que carne, nada me hace una carne sacrificada a los ídolos. El conocimiento me trae libertad, ¿cierto? El conocimiento trae libertad. Cuando nosotros vamos conociendo doctrina y enseñanza bíblica, somos libres. ¿Libres de qué? Libres de lo que el mundo enseña por medio de tradiciones, libres de muchos dogmas, libres de, no sé, de enseñanzas religiosas que puede inventar el hombre. Somos libres. Pero esa libertad es peligrosa también muchas veces. Porque si dijimos que el conocimiento sin piedad envanece, la libertad sin piedad nos hace arrogantes. Hay que tener cuidado. La libertad sin piedad nos hace arrogantes. Y quizás los que ya llevan tiempo en la fe
podrán sentirse identificados. Yo también lo viví, hermanos. Cuando uno viene de un contexto evangélico, donde se te ha impuesto la ley, donde tú eres salvo por obras, donde básicamente tú no te puedes mover, porque básicamente tú haces para allá y pierdes tu salvación, te mueves para acá y pierdes tu salvación, tú vives una vida religiosa. Pero de repente te encuentras con la verdad bíblica, que eres salvo por gracia, ¿cierto? Y abrazas la gracia con todo tu corazón y descansas. Pero el problema es que se te pasa la mano. Y después todo es gracia. Y derechamente invalidamos la ley. Y pensamos que como somos salvos por gracia, todo es válido. Como que se nos arranca un poco la moto, ¿cierto? Pero eso es algo que no puede ser, sino que nosotros tenemos que mirar la gracia, ¿cierto? Siempre a la luz de lo que costó el sacrificio de Cristo. Y que sea lo que sea, el hecho de que podamos ser salvos por gracia no significa que nuestro pecado no sea grave. Por tanto, hay que mirar las cosas con detenimiento. La libertad, sin piedad, sin someterse al Señor, se transforma en arrogancia, porque ¿quién no? Que abrazó la gracia, dijo, bueno, si total yo puedo hacer lo que sea, y me burlo de los que están sometidos al yugo, ¿cierto?, de la ley. Es arrogante esa forma de pensar. Y el apóstol Pablo entonces hace esta observación. Ojo, tengan mucho, pero mucho cuidado. Mirad que vuestra libertad no sea tropiezo para los débiles. Tengan cuidado, los fuertes. No sea que el ejercicio de su libertad venga a ser tropezadero para otro. Y el apóstol Pablo dice así, versículo 10. Porque si alguno te ve a ti, le dice a los corintios, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, ¿la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los ídolos? El ejemplo este es difícil de abrazarlo, como ya hemos dicho por el contexto. En esos tiempos habían templos a los ídolos y habían verdaderos mesones, de lo que hace referencia a ellos, comedores donde la gente comía comida sacrificada a los ídolos. Ahí se hacían un montón de cosas, fiestas familiares, cosas que tenían que ver con el gobierno de cada cosa. Era normal. Era normal que un cristiano incluso fuera invitado. Por tanto, existía una tensión ahí. ¿Qué hacemos con esto? El fuerte, el que sabe que es carne, puede ir y sabe que esa carne no le va a hacer nada. Va a comer carne sacrificada a los ídolos y no le va a caer mal, ni básicamente se le va a meter un demonio. No hace nada. ¿Por qué? Porque los ídolos no tienen poder. Pero el apóstol Pablo lo pone en esta situación y le dice, ¿y qué pasa si hay un hermano débil ahí? Ese hermano débil que está ahí todavía no entiende que esa carne no tiene poder. Y cuando él come o cuando él es expuesto a esta carne, él es totalmente afectado en su conciencia. Se siente culpable ante Dios. Llora en arrepentimiento, siendo que no tiene nada, ¿cierto? No tiene poder. Pero venía tan habituado a esto, era parte de su vida, que el solo hecho de acercarse a la carne, a la comida sacrificada a los ídolos, lo hace retroceder, lo afecta. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿qué pasa si tú, ejerciendo tu libertad, ahí comiendo en el mesón, de repente ves a este débil, y el débil, por verte a ti, entonces es influenciado a comer y a caer? Es complicado. Para nosotros, quizás, si lo vemos de una manera un poquito más práctica, hermanos, estamos expuestos a otras cosas. Un tema recurrente es el alcohol, ¿no? Nosotros muchas veces hablamos de alcohol se ha escrito un montón en los contextos evangélicos. ¿Es malo el alcohol? ¿Es pecaminoso el alcohol? Hermanos, el alcohol en sí no es pecaminoso. El alcohol no es pecaminoso en sí mismo, como no lo es un cuchillo y como no lo es el dinero. El alcohol se transforma en un elemento pecaminoso cuando se combina con un corazón, ¿cierto? Totalmente desviado. Esa es la verdad de las cosas. Pero la Biblia no dice no puedes beber alcohol porque es pecado. Poner eso en la Escritura sería ponerle y añadirle ley a una ley que no está. Sería fariseísmo y podríamos ser acusados por el Señor
¿cierto? Tal como en Mateo 23, de personas que invalidan la ley de Dios poniendo cargas en los hombres que el Señor nunca ha puesto. El Señor nunca dice, no bebas. El Señor da recomendaciones. No os embriaguéis en vino, es una recomendación. Derechamente hay un mandamiento a la embriaguez, no al beber. Porque no es lo mismo beber que embriagarse, son cosas diferentes. Se usa lo mismo, pero son cosas diferentes. La Biblia no dice no bebas, bajo ningún punto de vista. Por tanto, en sí, tomar una copa de vino no es pecaminosa. No es pecaminoso beber una copa de vino. Embriagarse viene a ser pecaminoso, sí. ¿Por qué? Porque el Señor dice, no os embriaguéis en vino. ¿Sí? Ahora bien, nosotros en nuestros contextos tenemos la libertad de poder decir, sí, yo en mi casa me voy a tomar una copa de vino, cuando me junte con un amigo, un hermano, me voy a tomar una copa de vino, algunos no lo van a hacer, bien, estamos todos perfectos, no hay problema. ¿Alguien no quiere beber? No beba. ¿Alguien quiere comer una copa? Tómese una copa. Pero ¿qué pasa si usted en un contexto de hermanos se juntan unos 5 fuertes que entienden que tomar una copa de vino no es malo, pero llega un hermano débil y ese hermano débil viene de un contexto de alcoholismo? ¿Qué pasa si ese hermano viene trayendo problemas y lucha en su corazón de no caer en esto? Porque es algo con lo que aún lucha. Porque hay que dejar claro esto, hermanos. Cuando nosotros llegamos a Cristo no dejamos de luchar. El que era drogadicto no es que llegue a Cristo y nunca más probó la droga. Hay casos, pero no en la generalidad. Cuando un alcohólico llega a Cristo no es que llega a Cristo y nunca más bebe. Hay casos, pero no en la generalidad. Cuando el que es adicto a la pornografía llega a Cristo nunca más ve una película. Puede suceder, pero no es la generalidad. Y así con una serie de vicios que el hombre puede tener y luchas que tiene. No cuando llega a Cristo inmediatamente las deja. Hay casos, pero no es la generalidad. En este caso hay un grupo de hermanos entonces fuertes, comiendo un asado con una copa de vino y llega el hermano débil. El hermano que realmente lucha con eso. Y de repente ve a los hermanos que saben mucho de doctrina, muy maduros, y no toman en consideración que ese hermano débil está siendo tremendamente afectado por lo que ellos están haciendo. ¿Es pecaminoso que ellos como hermanos estén compartiendo una copa de vino? No. ¿Pero se transforma en pecaminoso cuando hay alguien débil ahí? Sí. Y eso es en lo cual nosotros tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Mucho cuidado. Las aplicaciones, hermanos, de esto son muchas. ¿Por qué? Porque las debilidades de los hermanos se manifiestan de muchas maneras. Incluso no con el solamente hecho de beber, sino que una persona que tenga, no sé, un débil que tenga muchos prejuicios contra el alcohol. Yo también tengo que ser prudente. Y si esa persona que tiene muchos prejuicios con el alcohol, yo sé que es así, yo no la voy a tentar por medio de mis conductas. Tengo que ser muy cuidadoso, porque como dice el apóstol Pablo, versículo 11, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por Cristo, por quien Cristo murió. Hermanos, qué terrible sería que por mi ejercicio de la libertad, un hermano, como dice ahí, se pierda. Y ojo que la palabra griega utilizada para perderse es la palabra apolumi, que no quiere decir perder su salvación, ni mucho menos. Habla de destrucción. El apóstol Pablo lo que está diciendo es que por medio de nuestra libertad nosotros podemos destruir a un hermano. Y hablamos de un hermano porque justamente dice ahí el apóstol que es alguien por quien Cristo murió. En otras palabras, en palabras simples, nosotros muchas veces por el ejercicio de nuestra libertad podemos destruir a un débil. Y eso, hermanos, sería terrible. Es doloroso para el débil, pero también doloroso para el que destruye. Quizás no nos damos cuenta, pero después somos muy contristados por haber hecho ejercicio, ¿cierto?, de nuestra libertad y haber destruido el corazón de un hermano. Tenemos que tener cuidado. El apóstol Pablo hace este llamado.
Y si bien nosotros podemos entender que el apóstol Pablo nunca ha dicho toma o no toma, lo que vemos claramente es que el apóstol Pablo está apuntando, está apelando al amor. Amor. En línea con lo que dice Romanos 14:15, dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Está hablando de lo mismo. Si tú en el ejercicio de la libertad estás contristando a un hermano, tú no estás amándolo. Esa es la realidad de las cosas. Tú no estás amándolo, tú estás destruyendo a un hermano porque no lo amas. Y el mandamiento a la iglesia es, ámense. Ama a tu prójimo, a tu próximo, al que tienes al lado, como a ti mismo. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de destruir un alma por la cual Cristo se sacrificó en la cruz. Tenemos que tener mucho cuidado de destruir a alguien por quien Cristo murió, porque son preciosos ante los ojos de Dios, por muy débiles que sean, por muy exasperantes que sean en su debilidad, porque suele suceder. Generalmente el débil viene con muchas cosas, hermanos, con mucha ignorancia, sin lugar a dudas, pero eso no es justificación para que nosotros les pasemos por encima. Tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos. El apóstol Pablo entonces no solamente se encarga de apelar al amor para corregir nuestras acciones, hermanos, sino que también nos dice en el versículo 12, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Si vemos que el apóstol Pablo hace un llamado positivo, amen y por tanto ejerzan su libertad siempre guardando al débil, aquí le dice de manera negativa, guarden al débil, porque si usted no guarda al débil, usted está pecando. Y no está pecando, y el apóstol Pablo nos dice, no está pecando solas, está pecando contra Cristo. No es algo trivial, hermanos, es algo tremendamente importante. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de cómo ejercemos nuestras libertades, de cómo nosotros ejercemos nuestro conocimiento, de cómo nosotros llevamos a cabo nuestra vida cristiana. Y tenemos que entender de manera muy, pero muy práctica, que si bien nosotros sabemos que hay cosas que hacemos que no son pecados, y esto yo lo sabemos, hay cosas que hacemos que no son pecados, pero por guardar el corazón de un débil, tenemos que abstenernos. Eso es amar. Y esto tiene muchas aplicaciones, hermanos. Porque hay personas, hay hermanos que dicen, no, que yo siempre digo las cosas de frente, yo digo la verdad. Y quizás decir las cosas de frente y de verdad no es pecaminoso en lo absoluto. Pero ¿qué pasa si por medio de decir las cosas así, a duras, usted destruye el alma de alguien a quien Cristo salvó y murió por él? No es que a mí me gustan las cosas ordenadas y si no, me enojo. ¿Y qué pasa si el débil está recién viniendo a la iglesia? ¿Cierto? Nosotros sabemos que aquí en la iglesia no se come, ¿no? Nosotros sabemos que hemos establecido como iglesia por el orden, el cuidado, no comamos. Pero si hay un débil, vamos a decirle, oye, aquí no se come. ¿Qué pasa si yo por medio de ese esfuerzo por el orden de la iglesia, que puede tener motivaciones muy nobles, pero qué pasa si por medio de eso yo hiero a alguien? Tengo que ser muy, pero muy cuidadoso, porque estamos hablando de almas. ¿O qué pasa si soy muy entrador yo también? Porque estamos condicionados por nuestras personalidades, son diferentes. Yo soy muy entrador. Pero es que soy así. No me cuesta nada entrar en confianza con la gente. Pero por lo mismo soy muy imprudente al hablar. Y hablo cosas que no tengo que hablar. ¿Será que porque no es pecaminoso no tengo que cambiarlo? Este es el punto. ¿Será porque no es pecaminoso no tengo que cambiarlo? La respuesta es, si tu conducta, por más que no sea pecaminosa,
puede afectar a alguien, cámbiala. Cámbiala. Muere a ti mismo. Sé que duele. Duele cambiar cosas. Sobre todo cuando tú entiendes si estás en paz con Dios, ¿no? Yo estoy en paz con Dios, yo no estoy pecando contra Dios al ser así. Pero hermanos, el apóstol Pablo nos dice, si esto va a hacer que tú hieras a alguien, tienes que calmarte. Tienes que parar. Ciertamente, hermanos, somos humanos y nos vamos a equivocar. Tenemos defectos, muchos, y muchas veces vamos a equivocarnos. También tenemos que saber pedir perdón, ¿no? Muchas veces vamos a dañar a personas sin quererlo. Pero ahí está también el llamado del Evangelio a perdonarnos. El apóstol termina diciendo, llegando a una conclusión. Versículo 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. El punto del mismo. Si es que algo le afecta a mi hermano débil, sabiendo que no es pecado, porque yo sé que no hay pecado en él, pero si eso lo hace tropezar a él, yo absolutamente no lo voy a hacer. Y me voy a negar. Y me voy a dejar de justificaciones. ¿Por qué? Porque, hermanos, eso es amar. El apóstol, en este sentido, y para dar una explicación a qué hacer con la comida de los ídolos, él dice, ámense. Ame. Y eso, si eso implica callarse cuando usted sabe que no tiene que callarse, cállese. Si usted dice, se entiende que esto implica que alguien le diga algo, aunque usted sabe que no fue, aguántese. Bienvenido al cristianismo, así es. De real cristianismo. Es morir a nosotros mismos. Aquí no importa si es que alguien piensa si usted es lindo, feo, guatón o flojo. Da lo mismo. Si es por amor al otro, usted muere a sí mismo. Eso es amar. Todos sabemos 1 Corintios 13, ¿no? Eso es amar. El amor ágape sin esperar nada a cambio. El amor que se entrega. Pero a mí, fíjense que particularmente uno de los pasajes que me gusta mucho y que juntamente con 1 Corintios 13 me llena mucho, digamos, respecto del amor, es Filipenses 2. Porque Filipenses 2, particularmente en sus primeros versículos, envuelve todo lo que está diciendo el apóstol Pablo a los Corintios en toda la carta. Si pudiéramos resumir la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, en pequeños versículos, vaya a Filipenses 2. Ahí está. Y dice así. Y esto es para la iglesia. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por vanagloria o por contienda, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Ámense. Después de dar este tremendo llamado al amor, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. El ejemplo, hermanos, más grande de amor que nosotros podemos ver es nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto, si el apóstol Pablo hace un llamado a los hermanos a amarse, nosotros tenemos que mirar la cruz y darnos cuenta de que todo lo que nosotros podamos amar a la luz de la cruz no es nada. Todo el amor que usted pueda darle a su hermano a la luz de la cruz
no significa nada. Así que no importa, hermano, que usted llore por amar a su hermano. Busque consuelo en Cristo. Si usted le da rabia, cálmese y busque paz en Cristo. Si usted se indigna, respire y busque paz en Cristo. Siempre mirando a la cruz. Y por sobre todo, hermano, tengamos mucho cuidado con el ejercicio de nuestra libertad. Consideremos a los débiles. Consideremos al que no sabe. Consideremos al que viene entrando. Consideremos al que no entiende nada. Porque eso es amor. Mis amados, la iglesia de Cristo es algo totalmente diferente a lo que un club social es. Es diferente a lo que es un grupo de amigos, una banda de música. Es muy diferente a pertenecer a un equipo de fútbol, a los de abajo o a la Garra Blanca. Incluso, desde la perspectiva mundana, es diferente a la familia del mundo. La iglesia es un cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y se mueve, reacciona, crece y avanza en amor. Un amor que por lo demás ha sido normado y ejemplarizado por nuestro Señor Jesucristo. Ese amor es algo que debe movernos a entregarnos los unos a los otros y pensar profundamente en cómo nuestras acciones influyen en los demás. Como iglesia de Cristo, entonces, y siguiendo el ejemplo de amor, aliéntense. Sientan el mismo amor. Sean humildes. Sean misericordiosos. Sean pacientes. Considérense. Guárdense. Llámense. Pregúntense los unos a los otros cómo están. Conózcanse. Y edifíquense siempre para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos amados, para terminar. Bendito Dios, damos gracias, Señor, por su palabra. Rogamos que nos ayude, Señor, a los que nos consideramos fuertes, sobre todo, a poder amar a nuestros hermanos, a negarnos a nosotros mismos, a comprender que el ejercicio de la libertad tiene sus peligros. Ayúdenos a ser considerados con nuestros hermanos. Ayúdenos a amar como Cristo nos amó. Damos gracias por su palabra, pidiendo, Señor, de su ayuda, de la obra de su Santo Espíritu en nuestros corazones. Gracias, Señor, le damos. En el nombre de Jesús. Amén.